Entrar a un bar y hacer algo tan cotidiano como tomarse un café esta mañana era tarea imposible. O cafetera parada, lavavajillas hay que lavar a mano ahora y pues se paraliza todo. Hacer la compra nos traía de vuelta imágenes de hace años. Peso antiguo, inventario a mano y calculadora hasta que aguante la batería, claro. Y suerte si llevaban efectivo porque poco podían hacer los bancos. Dependemos para mirar cualquier dato, para hacer cualquier tipo de gestión, pues necesitamos la informática y sin luz. A no ser que el cajero siguiera funcionando. Pero tampoco sé ni cuánto sacar ni nada, no sé. Con el paso de las horas y el aumento de la incertidumbre se repetían imágenes que ya habíamos visto antes. En muchos establecimientos se han agotado alimentos, productos de higiene y sobre todo agua, porque su suministro también depende de la electricidad. Leche, zumo para los niños, acuario, que es lo último que encontramos, papel higiénico por si acaso. Porque agua no hay, están cogiendo hasta el agua con gas. Todo está tan automatizado Porque al tenerlo todo eléctrico no podíamos bajar la verja, las alarmas, todo esto. Pues empiezas a pensar en otro tipo de situaciones, claro. que si el suministro no se recupera totalmente, a muchos les tocará hacer noche dentro de su comercio.